Gloria al Señor. En esta noche vamos a dar a la palabra de Dios. Quiero agradecerles a su pastor una vez más por invitarme a predicar en su iglesia a través de la red, a través de YouTube. Nada más recordarles, a decirle en la mañana que había dicho que quería probar comidas típicas de Argentina. Quiero probar el famoso locro para ver qué tal es. A ver, se me antojó. Su pastor me envió la imagen de ese platillo riquísimo. Así que bueno, ya tengo un plato para probar allá y también el famoso mate. Ok, vamos a abrir a la Biblia. Acompáñenme al texto principal, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Quiero predicar un sermón que lo titulé ¿Quién contra nosotros? Y es una bendición, un honor, un privilegio, hermanos, de saber que en los momentos difíciles que estamos viviendo, la pandemia, la cuarentena, el coronavirus, que el mundo está en caos. Es una bendición saber que a pesar de todo lo que estamos viviendo, Dios está con nosotros, que Dios estará con su pueblo. De saber sobre la promesa de Dios en Isaías 43:2 que dicen que cuando pases por las aguas yo estaré contigo, que si por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es bueno estar en esos momentos difíciles, tener la certeza, la seguridad, la confianza de que Dios está con nosotros en este momento. Acompáñeme esta noche, al libro de Romanos capítulo 8, solamente el versículo 31, y dice así: ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra al pueblo de Dios. Señor, te damos gracias, Señor Dios Padre Santo. Te pido que esta palabra que vamos a escuchar, Señor, y la tengamos en el corazón, más ponerla en práctica en esta noche, en nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice un fuerte amén, aleluya. En el libro de Éxodo, hermanos, si ustedes lo resumimos, la diferencia que Dios estaba con el pueblo de Israel, pero Dios no estaba con el pueblo de Egipto. Ahí vemos como Dios estaba con su pueblo, que estaba con lo suyo, que las plagas cayeron sobre los egipcios, las tinieblas cayeron sobre ellos, las ranas, las langostas, la muerte cayó sobre ellos, todo lo malo sobre Egipto. Pero el pueblo de Dios, el Señor los guardó porque Él estaba con ellos. Quiero hablar en primer lugar, el Señor siempre ha estado con su pueblo. A través de la historia y a través de la Biblia hemos visto el cuidado, en la protección de Dios sobre el pueblo de Israel, hacia lo suyo, hacia los hijos, hacia esas personas que Dios escogió. Dios tenía un cuidado especial sobre todo ese pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 1, vemos la historia de cómo el faraón intentó matar a todos los nacidos varones del pueblo de Dios. Pero el faraón fracasó en su intento porque simplemente Dios estaba con su pueblo. En el versículo 16 de Éxodo capítulo 1 dice: cuando asistáis a la cebrea en sus partos, veáis el sexo, si es hijo, mátelo, si es hija, entonces déjala viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y ahí comenzó un sinnúmero de situaciones donde el faraón, donde Egipto intentaba de una manera a otra destruir el pueblo de Israel. Pero cada vez que intentaba destruirlo, fallaban. ¿Por qué? Porque Dios estaba con su pueblo, hermanos. Dios estaba protegiendo al pueblo de Israel de todos los males. Inclusive, hermanos, cuando el faraón dio la orden de salida al pueblo de Israel, le dieron oro, le dieron tesoros, joyas preciosas, todo. Lo liquidaron a todo el pueblo de Israel. Cuando iban al desierto, a ir al otro lado del mar, los egipcios andaban tras de ellos para agarrarlos o matarlos. Pero ¿qué pasó? Dice la escritura que aún así Dios abrió el mar tras de Moisés y el pueblo de Israel se salvó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos.
Vemos tras vez que Dios ha estado con su pueblo en todo un tiempo, en cada situación, en todo problema, en toda adversidad. Ha estado Dios con su pueblo, ya que sus promesas son fieles y verdaderas. Y si Él lo dijo, lo que está escrito en Isaías 43:2, que va a estar con nosotros en este tiempo de pandemia, en este momento de cuarentena, Él lo va a hacer, hermanos. Él no va a quebrantar sus promesas a nosotros, hermanos. Si Él dice que va a estar con nosotros para guardarnos y protegernos, Él lo va a hacer, hermanos. Así que no tengamos temor. Y esta mañana, esta noche, la intención de Dios es que darnos esperanza a cada uno de nosotros, que no todo está perdido, hermano, que Dios tiene todo bajo control. Cuando los egipcios se dieron cuenta de que Dios estaba peleando del lado de Israel, ellos decidieron salir huyendo. Pero cuando ellos se dieron cuenta, ya era tarde. Era demasiado tarde para regresarse, ya que el mar se había cerrado en los dos lados y quedaron hundidos en las aguas. También vemos la historia en el libro de Esther sobre Amán. Amán intentaba eliminar al pueblo de Israel que estaba ahí, hermanos. Pero una vez más fracasó, hermanos. Dice la escritura que terminó ahorcado. No importa lo que él hacía, no importa el tipo de palabras que hicieron convencer al rey Asuero. Dios estaba con el pueblo de Israel y una vez más salvó, hermanos, al pueblo de Israel. Cuando los tres, Daniel y sus dos amigos, fueron ingresados al horno, hermano, dice la escritura, en un horno con altas temperaturas, altas temperaturas, hacía un calor inmenso. Dice la escritura, cuando asomaron había una cuarta persona, era un cuarto ángel. El rey Nabucodonosor reconoció al que era el Señor, el Dios de Israel, el Dios verdadero, y que estaba con ellos, hermanos. Igual manera, hermanos, cuando el Señor Jesús, cuando nació, Herodes intentó matar a todo niño, hermano, intentó matar a Jesús para que no se cumplieran las profecías que iba a llegar un rey, hermanos. Y una vez más, Dios salvó a Jesús. Salvó, ¿por qué? Porque Dios estaba con él, hermanos. Vemos a través de las historias, hermanos, persecuciones, muertes, cárceles, enfermedades. Y en cada una de ellas el pueblo de Dios fue liberado. ¿Sabe por qué? Porque la promesa de Dios, de que en Romanos 8:31, que Dios va a estar con su pueblo, hermanos. Esta es la historia más otras que están en la Biblia. Es la prueba que cuando su pueblo está en momentos difíciles, en las pruebas como la que estamos pasando, esta cuarentena, este encierro en las casas, hermanos, esta pandemia, este virus que ha causado muertes a nuestro alrededor. A pesar de todo esto, el Señor está siempre con nosotros, hermano. En Hechos capítulo 4, 17 al 18 dice así: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo le intimidaron que en ninguna manera hablaran y enseñasen en el nombre de Jesús. Vemos aquí, hermanos, que en el texto de Hechos, que una vez más el enemigo intenta frenar la obra de Dios, que la iglesia de Cristo no se extienda más. Pero al contrario, hermanos, cuando más intentaron detener la obra de Dios, cuando intentaron eliminar todo lo que era el nombre de Jesucristo, hermano, la iglesia crecía más almas se salvaban, más enfermos eran sanos, los matrimonios eran restaurados, los ciegos recobraban su vista, los mudos empezaban a hablar, los endemoniados eran liberados. Entre más ponían mano en contra de la iglesia más crecía, hermano. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, hermano. Y aquí vemos cómo el enemigo está intentando detener la obra de Dios. El enemigo, a través de los tiempos, a través de la Biblia, a través de la historia de los años, no ha podido ni podrá detener la obra del Señor. Ni el coronavirus va a intentar detener la obra del Señor. Podemos estar encerrados por la cuarentena, pero Dios no está en cuarentenado. Él sigue haciendo su obra en cada uno de nosotros, aún en nuestras casas, a través de los canales de YouTube, a través de las predicaciones de los pastores del compañerismo, aún en sus casas.
Dios sigue hablando a su pueblo, animando, exhortándolos a no perder la esperanza. El enemigo ha intentado acabar con Jesús y no lo logró. Intentó eliminar a los apóstoles y no lo logró. Intentó eliminar el pueblo de Israel atrás del faraón y tampoco lo logró, porque Dios estaba con su pueblo. Personas han intentado destruir el pueblo de Dios. Personas como Hitler, que eliminó una cantidad de millones de judíos. Pero ¿qué crees? No sucedió. Al contrario, después de la Segunda Guerra, Israel se proclamó como nación, cuando antes estaba esparcido por todo lado. Al contrario, después de la Segunda Guerra, en vez de estar más separados, el pueblo de Israel se unió en una sola nación y hoy es una de las naciones de potencia mundial. Personas han intentado detener la expansión de la Biblia alrededor del mundo y no lo lograron. Al contrario, el pueblo de Dios sigue creciendo, extendiendo. Más iglesias han abierto, más almas se han salvado. El pueblo sigue cada día más siendo más fuertes. Entre más pruebas, entre más situaciones como estas, la iglesia de Cristo se hace más fuerte, hermanos. ¿Por qué? Porque simplemente Dios está con nosotros, así de simple. Las Biblias todavía están en curso. Ahora hay más idiomas, porque simplemente Dios está con todos nosotros, hermanos, haciendo la obra del Señor. Con el coronavirus empezaron a cerrar lugares. Por ejemplo, las iglesias, que es lo que quiero hablar, hermanos. Han cerrado las iglesias. No se puede abrir, hermanos. Si se abre, se mete en problema. Créeme que el enemigo al principio está en el infierno haciendo una fiesta. Está brincando de una pata. Está brincando, celebrando, bailando la cumbia metalera. ¿Por qué? Porque logró su objetivo, cerrar las iglesias. Pero lo que no sabía es que la iglesia se cerró, pero en edificio. La verdadera iglesia todavía sigue funcionando, todavía sigue creciendo, en que sea en casa. Las iglesias todavía siguen funcionando, se sigue evangelizando, se siguen dando testimonio. Hay iglesias que todavía están dando conciertos en vivo. Y comienzas como esta, hermanos, que invitamos a pastores a predicar en nuestras iglesias a través de la red de YouTube. Créame que la iglesia se ha cerrado, pero físicamente, pero espiritualmente, todavía sigue en funcionamiento, todavía sigue creciendo. Todavía hay personas que dan su diezmo y su ofrenda para seguir con la obra del Señor. Hay pastores que todavía están haciendo volantes con la dirección del canal de YouTube. ¿Por qué? Porque todavía seguimos creyendo que Dios está con nosotros, hermano. Almas se han salvado a través de una predicación en YouTube. Familias se han restaurado. Personas han sido sanadas a través de cada predicación que se está transmitiendo domingo tras domingo y miércoles tras miércoles. Pero créeme también, hermanos, que el enemigo, a pesar de todo esto, y sigue intentando que la palabra de Dios no se extienda alrededor del mundo. Es más, hermano, en el principio de las grabaciones aquí en la iglesia, hemos tenido problemas de transmisión, que el audio no se escuchaba, que el video no se subía. Muchas cosas han sucedido. ¿Sabe por qué es? Porque el enemigo no quiere de una manera u otra que el evangelio se extienda. Pero al contrario, cuando el enemigo entre más se meta con la obra del Señor, la obra de Dios sigue creciendo, hermanos. Ahora, créeme que estas predicaciones están llegando a otros países, hermano. Cuando antes, hermano, las predicaciones solo llegaban nada más de la misma iglesia, ahora ha llegado hasta Perú, ha llegado a Argentina, hasta China hemos llegado, hermanos. Qué bendición, hermano. El enemigo entre más se mete el evangelio en la obra del Señor, la obra sigue creciendo. En otras palabras, porque Dios está con nosotros. Dios siempre ha estado con su pueblo, con sus hijos. En el día de hoy hay personas que se siguen salvando. Todavía los enfermos se siguen sanos. Matrimonios son restaurados. Testimonio de impacto de personas en su vida han sido cambiados por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque contamos con su presencia. Hay vidas que todavía siguen cambiadas aún a través de los videos en YouTube, hermanos. Porque Dios simplemente está con su pueblo, hermano. Porque es una promesa que Él dio para con nosotros.
Quiero dar en segundo lugar, si Dios está con nosotros, pero la pregunta es, ¿cuál Dios? El Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, de la tierra, el único Dios verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el omnisciente, omnipresente, omnipotente, que con su mano está la fuerza, el poder de todos y sobre todos, que Él pone y quita reyes. Él sabe el que sabe la cantidad de estrellas y las conoce por su nombre. ¿O cuál Dios está con nosotros? ¿Cuál es el Dios que está contigo? El Dios del temor, el Dios de la desesperanza, el del desánimo, o el Dios aquel que te acabo de mencionar, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Isaías 44, del 6 al 7, dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. No temáis ni amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Aquí está todo el poder, hermano, la potestad, la grandeza, todo el reino le pertenece a nuestro Dios. Así que este Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que está presente, está con nosotros. Si Él está con nosotros, entonces ¿quién en contra de nosotros, hermano? Ni el coronavirus va a perder la obra de Dios, hermano. Ni la pandemia, ni la cuarentena. La iglesia está en cuarentena, hablando de edificio, pero la obra de Dios no está en cuarentena, hermanos. Todavía sigue siendo una obra poderosa en cada uno de nosotros. El Dios está con nosotros, pero ¿cuál Dios? Tú se pregunta. El mismo que liberó a todo un pueblo, el mismo que abrió el mar, el mismo que resucitó al Señor Jesucristo, el Dios soberano, ese tiene que estar con nosotros. Hoy la pandemia, la cuarentena ha causado temor en los creyentes. Han perdido la esperanza, están encerrados en sus casas, no tienen la menor idea de lo que puede pasar mañana. Personas empiezan a sentir ansiedad, preocupación, dudas, al ver sus almacenes vacías, al ver que no tienen trabajo o no tienen mucho dinero. La duda empieza a llenar su corazón. Recuerda, hermano, que el cristianismo a través de los tiempos han sufrido persecución, enfermedades, han muerto, han sufrido torturas, han estado en las cárceles, entre otras cosas, pero ellos sabían con exactitud y con claridad que a pesar de todo lo que pasaron, el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, estaba con ellos, hermanos. Y tú puedes decir, pero pastor, ¿usted cómo sabe que Dios está con nosotros? Porque simplemente Dios al estar con nosotros nos da una certeza, una seguridad, una paz. Que saber que aunque el mundo esté en caos, al tener a Dios con nosotros, podemos dormir tranquilos, hermano. En Salmo 23:4 dice: aunque vayan por sombra, aunque vayan por sombra de valles y muerte, yo estaré tranquilo porque tú estarás conmigo. Es una promesa, hermanos. La pregunta es, en la actualidad, ¿cómo te sientes hoy, hermanos? ¿Estás con la certeza que Dios está contigo? Si tienes ansiedad, preocupación, no tienes paz, es porque Dios no está contigo, hermano. Has puesto tu mirada, como prediqué el miércoles, en otras cosas y no en Dios, hermanos. Cada persona, los primeros cristianos de la iglesia primitiva, hermanos, sabían con exactitud que el Señor estaba con ellos, a pesar de que eran perseguidos, eran torturados, eran metidos en cárceles, eran objetos de burla, pero a pesar de todo eso, sabían con exactitud que el Señor estaba con ellos. Quiero hablar en tercer lugar, es por nosotros. Así que si Dios es por nosotros, las palabras por nosotros nos declara una cosa importante. ¿Sabe cuál es? Muy simple. Es el compromiso de Dios para con nosotros según el pacto. Él hace una comunión por lo que Dios tenía con nosotros. Ese es su pacto, el lazo por lo cual Dios está ligado con su pueblo. Él está comprometido con nosotros, hermano. Génesis 17:7. Génesis 17:7.
y estableceré mi pacto entre ti y en mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, por ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Aquí Dios está estableciendo el pacto con Abraham, de que Él va a estar con él, que lo va a bendecir, que lo va a proteger, lo va a proveer, pero no solamente a él, sino también a su descendencia, de que Él va a estar con él y con ellos, y que nunca los iba a abandonar. Gálatas del 3, del 7 al 9. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había justificar por la fe a los gentiles, dio antemano la buena nueva de Abraham, diciendo: en ti serán bendita toda, oiga muy bien, de ti serán bendita todas las naciones, de modo que con los de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Vemos, hermanos, que todo lo que depositamos su fe en Cristo, somos incorporados a través de Cristo en la simiente de Abraham, y somos los beneficiados de ese pacto, hermanos. Amén. Así que Dios dijo que nos va a bendecir, que estará con nosotros. Sí, Él está comprometido a través del pacto que está con vosotros a proveer y sostenernos aún en estos días que estamos viviendo. Usted dice, tal vez a lo mejor estás pasando una situación dura, a lo mejor no tiene ingresos económicos, pero créanme, hermanos, que ese pacto, si usted pone su fe en Cristo, si usted pone su confianza en Dios, Dios te va a ayudar, te va a sostener a través de personas o de manera sobrenatural, hermanos. Oh, hermanos, no tienen la idea cómo Dios ha sostenido a mi familia en este tiempo de cuarentena. Sí, hermanos, las horas laborales se me han acortado, hermanos, pero no quiere decir que Dios nos ha abandonado, hermanos. Oh, hermanos, la iglesia, hermanos, siguen dando su diezmo, su ofrenda. Oh, hermanos, a pesar de esta situación, Dios tiene manos sobre nosotros, nos ha guardado, nos ha protegido, ha provisto, hermano, de manera sobrenatural, hermanos. ¿Por qué? Porque creemos fielmente en las promesas de Dios, porque nuestra fe está depositada en Dios y no en las circunstancias, porque sabemos con certeza de que Dios está con nosotros. Así que la palabra Dios por nosotros es simplemente un lenguaje del pacto a través de ella. Dios está comprometido a sostenernos, a protegernos cuando hombres, demonios, sin circunstancia nos amenazan. Que cuando nos pasa estas cosas, el pacto se activa a nuestro favor y empieza a cumplirse. Las promesas de Dios empiezan a ser vigentes hasta este momento. Pero hay un pequeño y gran detalle. Para que esto se cumpla, mi hermano, para que esto se cumpla, simplemente tienes que creer que Jesús es el Salvador y Señor de su vida. Tienes que creer plenamente que Dios te puede salvar. Tienes que creer que Dios te puede restaurar. Tienes que creer que Dios te puede ayudar. Dios te puede ayudar, pero tienes que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Que cuando el pueblo es amenazado, es acosado, enfrenta adversidad, Dios es fielmente en su palabra, en sus promesas. Ahí está cuidando, protegiendo a su pueblo. La palabra de Dios es por nosotros. Constituye una de las declaraciones que contiene la Biblia. En el texto principal vemos que es una pregunta. ¿Cuál es el propósito de esa pregunta? El propósito de la pregunta es, que Dios puso ahí en el texto principal, es combatir el temor que atrapa a muchos cristianos en tiempos de adversidad, en lo que estamos viviendo. Créeme que hay muchos cristianos hoy en día que están atrapados por el temor, están atrapados por la desesperanza. Y esta escritura de Romanos 8:31 no es una pregunta de examen, no es una pregunta cómo se llama para llenar un formulario. No, es una pregunta
que es para combatir el temor. Si Dios cuenta con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros a pelear? Así está establecido ese texto bíblico, hermanos. Es una pregunta, pero para llenar de valor. Es una pregunta que nos da coraje, hermanos, y vencer todo tipo de temor. En otras palabras, Dios nos está motivando a que no tengamos miedo, a que no perdamos la esperanza, que no tengamos miedo de lo que nos está aconteciendo, sea plaga, sea virus, sea cosas que no esperamos. Nos está impulsando que confiemos plenamente en Él, ya que Él está comprometido a través del pacto que hizo con Abraham. Ese mismo temor, hermanos, fue lo que sintió el siervo de Eliseo, hermanos. Dicen en 2 Reyes 15, 2 Reyes 6, del 15 al 18, dice así: y se levantó de mañana y salió él que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía citada la ciudad con gente de caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Oiga la respuesta de Eliseo. Él dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Es una escritura muy parecida al Romanos 8:31, ¿o no? Claro que sí. Y es que Eliseo sabía perfectamente que a pesar que a su alrededor habían ejércitos un ejército poderoso, podía sentir temor, pero él estaba confiado plenamente en Dios. Fue tan así, hermanos, que tuvo como el valor de decirle al Señor: abre los ojos de mi siervo. Y cuando el siervo abrió sus ojos, no solamente vio al ejército enemigo, sino que vio un gran ejército de ángeles que estaban con ellos. Dice la escritura que estaban llenos de gente a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y dice en el versículo 18: y luego los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Lo que interesante, hermano, es que Eliseo repitió exactamente las mismas palabras que Romanos 8:31. ¿Por qué? Porque esa palabra, hermanos, aunque es una pregunta, eso nos ayuda a quitar el temor que hay en nosotros, más en este tiempo de la cuarentena. Hermanos, si yo nos abría los ojos en este momento, como lo hizo con el siervo de Eliseo, veremos el ejército de Jehová que campa alrededor de nosotros. Veremos ángeles alrededor de nosotros, carros de fuego que está a nuestro favor, hermanos, que nos defiende. Y ahí nos damos cuenta que a pesar de lo que estamos viviendo, no estamos solos. Cuando Dios abrió los ojos al siervo de Eliseo, él vio que había un gran ejército de ángeles a su favor. Se dio cuenta que las promesas de Dios estaban con él también, que eran vigentes, y que Dios no mentía cuando hizo una promesa con Abraham. Así que, hermano, esta noche no hay que tener temor ni perder la esperanza, porque Dios está con nosotros en este momento. Así que si en algún momento tienes temor, perdió la esperanza, te quiero decir que hay un pacto donde Dios está comprometido con su pueblo, que Él los va a proteger a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros. Y si no conoce a Cristo como Señor y Salvador, es bueno que ahorita, cuando haga el llamado, abre su corazón y lo recibas, y con Él también reciba esa protección de Dios. En el texto principal se comienza con esta pregunta: ¿qué pues diremos esto? Y es que comienza con otra pregunta. Otro va a preguntar: pero pastor, ¿qué significa esa pregunta? La pregunta que está ahí en la primera parte de nuestro texto principal tiene que ver con las circunstancias, con lo que estamos pasando en este momento. ¿Qué le diremos a la cuarentena que estamos atravesando? Que el virus que está afectando a nivel mundial. ¿Qué diremos a las situaciones difíciles que nos está afectando en este momento? A lo mejor no tienes trabajo, le cortaron las horas laborales. Pues muy simple, simplemente aunque no es fácil decirlo, pero decir esta frase: si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros, hermanos? Esa es la pregunta del texto principal. Se lo hicieron a Pablo. Pablo, ¿qué pues diremos esto? Acuérdense, estaban en Roma. Los romanos perseguían a los cristianos, hermanos, para matarlos, para cortarles la cabeza, para meterlos a los leones, para comérselos. Entonces estaban llenos de temor. Y decían, Pablo, ¿qué haremos con esto, con la persecución? Pablo, ¿qué haremos esto con que nos van a echar a los leones? Nos van a quemar vivos. Y Pablo sabía con certeza que Dios estaba con él, porque a pesar de que sufrió persecución, fue apedreado, fue acusado injustamente en algunas ocasiones, él sabía y había confiado en que el Señor estaba con él, y por eso dijo esta respuesta. Él sabía la respuesta y dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Esta mañana, esta noche, hermanos, a lo mejor la pandemia, el virus, ha afectado en todas las áreas de su vida, hermano. Tiene problemas en su casa, tiene problemas con su esposa, con sus hijos, porque están todo el tiempo en su casa. Y usted está diciendo, ¿pero qué hago con esto? ¿Qué hago con este virus, con la pandemia, con la cuarentena? Diga, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Son preguntas, eso es una frase que es como una pregunta, pero es una pregunta con la intención que Dios nos enseña de combatir el temor. Así que para terminar, aseguremos en esta noche de que Dios esté contigo de ahora en adelante, porque lastimosamente el Señor no está con todos, hermano. Dice en Juan 1:12, mas todo lo que le recibieron a los que creen en su nombre, le dio potestad a ser hechos hijos de Dios. Solamente los únicos que aceptaron a Jesús en su corazón y se arrepintieron de sus pecados, es ahí donde comienza a ejercer el pacto en sus vidas. Soy aquella persona que ha reconocido a Jesucristo, que ha confiado plenamente en Él y no en sus propias fuerzas, puede aplicar este pacto, hermanos, donde el mundo no tiene ni idea la existencia del pacto que hizo Dios con Abraham en Génesis. No tienen idea. Por lo que somos hijos de Dios, sabemos con certeza que hay un Dios que cumple sus promesas. En este caso, en Romanos 8:31, es la confirmación, hermano, de que Dios nos quiere ayudar aún en tiempo de cuarentena. Es simplemente poner toda esa confianza en Él, confiar totalmente en Él y no en lo que está a nuestro alrededor. No importa que alrededor del mundo diga que el mundo está en caos. Cada uno de nosotros debemos confiar y poner nuestro enfoque en las promesas de Dios. Así que esa noche asegúrese que Dios esté contigo, más en este tiempo de virus, que es el momento perfecto para buscar a Dios. Ya no tenemos más excusa, ya que no tenemos tiempo de ir a la iglesia, ahora ya tienes tiempo de sobra para buscar y estar a solas con Él, con el Señor, ya que Dios habita en la santidad, en la intimidad y en la pureza de corazón y la sinceridad del mismo, de corazón. Así que en esta noche, quiero que cada uno incline su rostro, cierre sus ojos. Voy a hacer un pequeño llamado. En esta noche, hermanos, si tú quieres aceptar a Jesús como Señor Salvador, alguien te invitó a ver esta predicación en este canal y quiere aceptar a Jesús como Señor Salvador, usted quiere realmente que Dios esté contigo a pesar de todo lo que está pasando. Estás cansado de la vida que llevas, lleno de temor, de falta de esperanza, falta de amor. Te quiero decir algo, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere cambiar, te quiere transformar, te quiere tocar su vida. Si quiere hacerlo, quiero que en esta noche, ahí donde estás, incline su rostro y que repitas conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús, en esta mañana, esta noche, yo reconozco que soy pecador y que el pecado me ha alejado de ti. Pero en esta noche, yo estoy dispuesto a abrir mi corazón y recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Te acepto como mi único Salvador y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ahora los de la iglesia, a veces podemos, hermanos, venir a la iglesia, escuchar palabra de Dios e irnos para su casa y no entender el contexto del Romanos 8:31. Que ahora como hijo de Dios, ese pacto también está para nosotros. Simplemente, hermanos, es depositar la confianza en Dios. No estoy diciendo que no debemos cuidarnos, no te estoy diciendo que debemos descuidar, no.
Hay que cuidarnos, hay que seguir con las reglas de la higiene. Pero debemos depositar nuestra confianza en Dios y no permitir que el temor, la duda, nos quita la paz que Dios nos ha dado para pasar esas circunstancias. Si has perdido la paz, si has perdido la esperanza, has tenido temor, duda, es porque no has confiado plenamente de que Dios nos va a proteger como su pueblo. La iglesia de Cristo ha sufrido persecuciones, ha sufrido muertes, torturas, persecuciones, enfermedades. Pero la iglesia hasta el día de hoy sigue creciendo. ¿Sabe por qué? Porque su confianza fue depositada en las promesas de Dios. Así que en esta noche, ahí donde estás, haga su altar en su casa, póngase de rodillas o ahí sentado y quiera conmigo esta oración. Quiero guiarte en oración y quiero que hagas conmigo. Señor Jesús, en este momento te pido perdón, Padre, por no confiar en ti, por no confiar en tus promesas, por ignorar que usted esté con nosotros a pesar de lo que estamos sucediendo. En esta mañana, esta noche, perdón, te pido, Señor, poner mi confianza plenamente en ti, que usted nos va a proteger, nos va a guardar de todo esto. Te pido perdón, Señor, por mi duda, por mi falta de fe en ti. Pero esta mañana, esta noche, yo decido depositar mi confianza y ponerlas en tus manos, Señor. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, muchas gracias. Mis hermanos argentinos, muchas gracias. También quiero agradecerle a su pastor por haberme dado la oportunidad de predicar en su iglesia. Es un honor, es un privilegio de predicar en otras naciones, en que sea de manera virtual. Y vamos a creer en Dios, que Dios está con nosotros y que de una manera u otra va a llegar el día que esto se va a normalizar y ya podemos salir a nuestras casas, podemos ya salir a disfrutar lo que el disfrutar es y tener un enfoque diferente de la vida. Confiemos en Dios, que esto se normalice y como dije, mencioné la mañana, ¿por qué no tener a su pastor aquí en Costa Rica que se coma un buen gallo pinto? ¿Y por qué no de ir a su país a probar el locro, el asado, el mate y todas esas cosas? Hermanos, muchas gracias. Antes de cerrar, quiero pedirle, a mi esposa que pase aquí al frente. Esta es mi esposa. Diga algo. Buenas noches, Dios le bendiga. Y esta es mi hija. Venga, amor. Y esta es mi hija. Y le diga a unos argentinos. Que les vaya bien allá en Argentina. Gloria al Señor, esta es mi familia. Juntos servimos a la obra del Señor. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha, por el tiempo que tenemos de conocerlos. Esperarlos verlos pronto, sea aquí o allá. Bendiciones, buenas noches. Bye bye.